Bueno, dispositivos en el aula, del uso cotidiano al conflicto educativo. Este es el título de una noticia que fue publicada un par de días atrás y después bajada por distintos medios. Surgió de una agencia de noticias, ¿no? El tiempo con el celular en la escuela genera distracción, afecta al aprendizaje y produce conflictos. Por eso crece el debate entre prohibirlo o regularlo para una experiencia responsable. Es un tema del que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo ha venido a cambiar nuestras vidas? Porque acá el foco lo estamos poniendo pura y exclusivamente en los más chicos y fundamentalmente en las escuelas, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la vez, pero lamentablemente también los grandes, los adultos, terminamos siendo víctimas, ¿no? Quedamos alienados a este aparatito que es el teléfono, a la tecnología, a las redes sociales, y cuando llegamos al final del día nos damos cuenta que estuvimos muchas horas conectados. Y todo lo no bueno para la salud, sobre todo para la salud mental, es lo que tiene la tecnología de estos tiempos. Ayuda en un montón de cosas, perjudica y mucho en otras. Bueno, uno de los prejuicios tiene que ver con lo que genera en los chicos, por ejemplo, cuando están en la escuela. Vamos a charlar con la licenciada Lili Fernández, querida amiga nuestra, que ya ha salido en otras oportunidades por diferentes temas. En esta oportunidad la convocamos para hablar de esto que nos ocupa y nos preocupa a la vez. Tanisa, Gabriel, Mario, buen día. Lili, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Lili. Bueno, un gusto tenerte y agradecerte por este tiempito que te haces temprano para compartir un ratito con nosotros. Me imagino en tu trabajo consuetudinario tendrás temas y tratamientos de terapia relacionados a esto que nosotros utilizamos como introducción, que es el efecto que producen el uso desmedido de los dispositivos en los chicos, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo que he recibido alguna vez es lo que vos decís, que genera algunas conversaciones no tan amables, a veces a partir de los intercambios. Pero bueno, como todos los intercambios que no son amables, producen discusiones y conflictos. A mí me interesaba el debate sobre la regulación sobre el punto, más que la afectación en la salud mental, ¿viste? Sí. Y es un punto también, es un punto porque de hecho... Para mí, claro, la nota que vos mencionás, que me enviaste y yo leí atentamente, creo que es muy rica, muy valiosa en este punto, porque pone el acento en que hay un debate necesario sobre cómo se ordena un instrumento que vino para quedarse, de manera que hay que ver de qué manera lo articulamos al bienestar. En general, para no hablar de salud, ¿viste?, sino del bienestar necesario, que esto que vos decís, bueno, es una herramienta absolutamente valiosa, llegó para quedarse y tiene perspectivas muy útiles. Lo que pasa es que claramente hay que dividir, o por lo menos diferenciar, lo que es un instrumento de comunicación, como el que ustedes tienen ahora a mano, que es muy valioso, un proceso de aprendizaje que requiere otras coordenadas. Yo voy a usar ejemplos del fútbol, ¿viste? Digo, bueno, vos no podés estar en la cancha jugando al fútbol con un celular, ¿no es cierto? Claro. Imposible. Bueno, ¿por qué llegó la regulación en el uso en el manejo de un vehículo? Yo simplifico un poco, no sé si tiene que ver con los años, pero me gusta ubicar las cosas en forma medio cotidiana y sencilla. Digo, ¿no? Hay como un requerimiento de ordenar algunas cuestiones porque no se reconoce que perturba, que dificulta, que la complica, sería, ¿no? Claro. Bueno, si en una cancha no vas a entrar con el celular, quizás haya un debate con los mismos niños. Yo los haría partícipes, te juro, que hasta a los 4 años, porque son tan criteriosos. Yo he trabajado con niños muchos años y a mí me han enseñado tanto. Son lógicos los chicos. Entonces hay una lógica del funcionamiento, que yo apuntaría más a eso,
Hay una lógica del funcionamiento que dice que un celular en la cancha arruina un partido, ¿no es cierto? Claro. Bueno, para las coordenadas del saber y del aprender, quizás no vaya un elemento de comunicación ágil, flexible, informativo, interesantísimo para algunas cosas y muy complicado de usar en otras. Pero como yo te digo, martillo y tenaza, ¿me entendés? O cualquier instrumento que tengas que usar, si lo usás en forma inadecuada, te da problemas, no te da soluciones. Ahora, Lili, los primeros responsables somos nosotros los adultos, ¿no? Yo conozco casos y tengo amigos que le regalan a un nene de 5 o 6 años un celular. Me parece que ese debe ser un poco el punto de partida, ser lo suficientemente responsable como para darnos cuenta a partir de cuándo, ¿no? Mira, yo estaba leyendo dos autoras, una se llama Bordelá, que habla de la etimología de las pasiones, o el diccionario de las pasiones, y me parecía interesante tomar el punto. Bueno, las emociones tienen que estar articuladas antes que la información general, por una cuestión lógica. Esto que voy a decir, los adultos somos responsables. Bueno, si no entendemos que nacemos en unas coordenadas de afecto, si antes de hablar, antes de escribir, antes de leer, antes de todo, necesitamos alguna serie de aspectos que nos afectan y ordenarlos un poco, claramente es una responsabilidad de la sociedad, ni siquiera diría de los padres, de toda la sociedad. Por eso digo que es un debate que la sociedad se debe a sí misma y que hay que incluirlo a los niños en esa conversación, no como responsabilidad directa de un adulto o de la educación, sino de la comunidad toda. Es como si yo dijera, es el debate que también tienen que participar ellos, porque es muy difícil que un padre ejerza autoridad y le diga al chico, no lo uses, cuando está todo el tiempo él usándolo también y no va a ceder todo eso o los otros. Bueno, por ahí es un debate que en el cual tenemos que participar en serio. Desde los niños también. Desde tu mirada, Por Lili. supuesto que si le regala un celular, como si le regala una, no sé, siempre digo boludeces, yo digo, pero perdón por el público que me escuche, pero digo, si vos usas una herramienta, le das a un chico una moladora y, viste, no, ningún adulto le da una moladora a un chico de 5 años, ¿no es cierto? Entonces, digo, si vos reconoces que puede haber un exceso, te lo va a perturbar, de eso o de cualquier otra cosa, por supuesto que la sociedad y los adultos son responsables de no favorecerlo en demasía, pero es verdad también que el adulto se ve impotente si no hay un orden que también lo abarque a él un poco, decir, bueno, tengo respaldo. Claro. Para producir ese límite. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? sí, claramente. En el aula, Lili, desde tu mirada, sí, para mí tiene que el ser celular, una por ejemplo, el celular, ¿ayuda más de lo que perjudica o perjudica más de lo que ayuda? Y es muy difícil de hacer esta evaluación, Mario, muy difícil. A mí me parece que como toda herramienta que si uno la pone en el lugar de un instrumento al servicio de, va a producir un efecto. Si lo tenés como modo de intercambio social en un espacio, insisto, como en la cancha, lo tenés para que conversen los jugadores de las cuestiones personales, obviamente que no. Es decir, la lógica dice, para mí es una cuestión de lógica, por eso digo que los jóvenes y los niños hay que hacerlos participar de un razonamiento lógico. Liliana Danisa, de este lado. Sí, perdón. Bueno. Buen día. Bueno, hace unas semanas leíamos que en España se va a prohibir el acceso a todo lo que es redes sociales a menores de 16 años. Acá en la provincia están impulsando un proyecto para prohibir el límite de los accesos a las redes sociales, pero a los 13 años. ¿Crees que va a haber algunos sectores que pongan alguna resistencia ante este proyecto? Yo no creo. Me parece que mayoritariamente si lo que prima es un criterio lógico, como te digo, tiene que aparecer el límite de que toda sociedad necesita ponerle a un instrumento que en determinados contextos perturba en vez de colaborar.
Digo, porque acá lo que estamos analizando es si un instrumento que la sociedad creó, que en un primer momento se lo tomó como expansión de las capacidades y cualidades y condiciones de intercambio humano, empieza a mostrar sus límites y incluso a mostrar cómo favorece perturbación y locura, la lógica indicaría que vayamos a un ordenamiento más coherente, ¿no es cierto? Ujú. Pero como si yo te dijera, cuando hay un virus hay que cuidarse. Bueno, es un tiempo muy especial y la sociedad me parece que tiene una dificultad con esto, por ejemplo, de la no vacuna, es decir, admitir que hay una regulación comunitaria requerida desde el tiempo inmemorial de la humanidad, ¿no? Que todas las comunidades regulan y buscan un orden lógico para la supervivencia y el bienestar de su comunidad. Ujú. Yo lo que creo, Lili, que en este punto, si tuviéramos que hacer una encuesta, yo creo que la mayoría de la gente piensa de esta manera. El tema después es cómo llevarlo a la práctica, cómo empezar a restringir de manera cotidiana en cada uno de los hogares el uso de estos dispositivos, de las redes sociales, que en principio fueron creadas como un entretenimiento y hoy un uso abusivo, como vos decías hace un ratito, genera consecuencias, ¿no? Perturba, bueno, vos hablabas de locura en algún momento, digo, la salud mental también corre o se pone en riesgo con todo esto. Sí, por eso, pero ¿sabés qué pienso? No sé, a lo mejor mi diagnóstico es erróneo, ¿no? Porque soy optimista por estructura, pero mi impresión es que uno mismo va reconociendo que es hartante estar en relación a tanta tontería permanente o tanta... entonces, en algún punto, como insisto, toda comunidad, cuando aparece un elemento nuevo, tiende a ponerse en juego el valor operativo que ofrece, también van mostrando sus límites. Y esto es lo que estamos conversando ahora, y vos decís en todos los países, no es casual que en todos los países de golpe se ponga en discusión a ver cómo regulamos esta intrusión que ya no es un elemento que colabora, sino que perturba, ¿me entendés? Es decir, tiendo a pensar que las comunidades buscan la regulación lógica, por eso cambiaba el foco entre los padres responsables o una comunidad de reflexión lógica que dice esto así no funciona bien. No, estamos de acuerdo. Pero bueno, si tenemos límites para eso, ¿no? Humanos y las drogas sería otro elemento que habría que... Y no es tan fácil regularlo con una ley, ni es tan fácil regularlo, ¿viste? Es complejo, por supuesto que es complejo. Pero coincidimos en que algo hay que hacer, ¿no? Por supuesto. Y lo que sí estoy segura que es una incidencia que no ordenada por quien fuere que tenga algún grado de compromiso con la cosa, si un padre que tiene que ayudar a su hijo a crecer y educarse o el sistema pedagógico, requiere que se ponga en discusión una ordenación sobre ese uso. ¿Viste? Como si yo te dijera, insisto, nadie dice en la escuela podés jugar a la pelota. Claro, sí, se entiende. Hay ordenamientos lógicos que para una tarea, por ejemplo, de concentración, que requiere un tipo específico de concentración, no se puede usar un instrumento que no la favorezca. Pero yo dudo si no la favorece, por ejemplo, suponete para que un chico se entusiasme y use el celular para buscar una información sobre un tema. La verdad que, viste, si el chico con ese instrumento vos lográs que se concentre y esté atento y busque información, podría ser un instrumento interesante. No, el tema es... Desde ese lugar es una herramienta válida, ¿no? El tema es el uso que se le da, ahí está la cuestión. Bueno, por eso digo que el punto no es sencillo porque de verdad es una articulación la que se requiere, compleja, para ver cómo se ordena ese instrumento nuevo que opera y que va a seguir operando. Así que hay que ver cómo se lo articula. Y desde la salud, Lili, Mm. desde la salud mental propiamente dicha, el uso indebido o el uso extremo de estos dispositivos y de las redes, ¿qué trastornos genera?
Viste, a mí me dan ganas de decir que todo, más que nada, el hecho de que uno busca rápidamente, le pregunta a la IA qué pasa con tal cosa y te contesta algo, me parece que favorece una ilusión humana de dominio con menor esfuerzo. Y esa ilusión humana de que se dominan las cosas complejísimas, de ardua construcción comunitaria a lo largo de la humanidad, voy a decir una grosería, pero bueno, en un TikTok, y la verdad que es un engaño de la imaginación humana penosa. Entonces, obviamente, si vos empezás a creer que porque tenés dominio de un medio y lo vendés un poco y te da dinero, vos ya lograste un saber interesante para la vida, y claramente, entonces digo, ahí es cómo funciona la ilusión de dominio humano sobre bienes que son siempre articulables, acotados, necesariamente ordenados. En síntesis, ¿estás a favor o en contra de una regulación del uso de este tipo de...? Sí, absolutamente a favor, porque se ayuda a que la comunidad acepte un orden lógico, el límite del uso de algo. Que ya digo, no sé, ni al fútbol uno se le ocurre que el fútbol lo va a meter en todas las experiencias humanas. Sí, es claro. Todos convenido que es un instrumento bonito, da diversión, genera intercambio, qué sé yo. Lili, siempre es un gusto charlar con vos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Les agradezco la invitación. Bueno, muy amable. Abrazo. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande, que tengas un lindo día. Bueno, ahí estaba la licenciada en psicología Lili Fernández charlando un ratito con nosotros. Es un proyecto que ha presentado Gustavo Cuervo, sí, que es el presidente del bloque de diputados de Nuevos Aires. La iniciativa busca establecer una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en plataformas de redes sociales en la provincia de Buenos Aires. sí. Es decir, que si esto se convirtiera en ley, los chicos de 13 años no podrían tener acceso, no deberían tener acceso, inclusive más allá del consentimiento parental o tutelar, esto sería una ley, a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, que era Twitter, YouTube, Reddit, Threads, Twitch y Kik. Sí. Todas estas plataformas. Yo creo que algo hay que hacer con todo esto, porque la licenciada no lo dijo, pero los trastornos de ansiedad están a la vista, ¿no? Hay muchas cuestiones relacionadas a la salud mental que son producto del uso excesivo de las redes sociales y del teléfono celular. Pero yo siempre digo, los primeros responsables somos nosotros los adultos. Sí, acá ¿no? yo estaba leyendo una nota de UNICEF que dice que la Organización Mundial de la Salud recomienda que bebés menores de 2 años no pasen tiempo frente a pantallas y que niños de 2 a 4 no le dediquen más de 1 hora al día porque, bueno, los bebés justamente empiezan a socializar y aprenden a tener interacción entre personas. No por celulares ni por pantallas, además de, bueno, todas las problemáticas que llegan después, como decías, de problemas mentales, ¿no? Es terrible, es muy preocupante y, bueno, ya se viene hablando hace varios años sobre esta opción de, bueno, tratar de entretener a los niños de otra forma, ¿no? Con juegos, salir a la plaza, al parque, otra cosa que no sea los celulares. 8:28, nos vamos a la pausa. Radio